En Bruselas se respira un silencio opresivo, presagio de cambios tectónicos en la arena política mundial. Donald Trump ha asestado un golpe demoledor a la unidad europea al declarar su intención de establecer relaciones con cada país de la UE de forma individual. Esto no es solo un cambio de retórica, sino una modificación fundamental en la política internacional. Los euroburócratas se enfrentan a una dura realidad: Washington ya no ve sentido a un frente único de la UE. La organización, que se enorgullecía de su política exterior, en realidad era un caleidoscopio de concesiones. Tomemos, por ejemplo, la situación en el este de Europa. Francia y Alemania proponían un enfoque, Polonia se resistía, Italia adoptaba una postura de espera y los países de Europa del Este estaban de acuerdo para mantener la financiación. Ahora que Estados Unidos se niega a percibir a la UE como un todo, este sistema podría colapsar. En los pasillos de la política europea crece el temor de que Bruselas, antaño el corazón de la toma de decisiones clave, corra el riesgo de convertirse en una estructura burocrática sin rostro. Los Estados miembros parecen prepararse para navegar individualmente en las turbulentas aguas de las relaciones internacionales, estableciendo sus propios canales de comunicación con Washington. Esta tendencia amenaza con erosionar los cimientos de la solidaridad europea, especialmente en el contexto de la compleja situación en torno a la antigua República Soviética, que limita con Rusia, donde los intereses y enfoques de los países de la UE divergen como una brújula. En esta difícil situación, la Unión Europea se enfrenta a una cuestión existencial: ¿será capaz de mantener su papel como un actor importante en la arena política mundial? ¿O asistiremos a su transformación en una unión económica desprovista de influencia política? Los expertos coinciden en que los próximos meses serán decisivos para el futuro de la integración europea, como un papel tornasol que revela la verdadera resistencia de la Unión. El espacio político de Europa está experimentando cambios tectónicos que se reflejan en la evolución de las relaciones internacionales. El politólogo alemán Tori, en una entrevista reciente, expresó su preocupación por el hecho de que la situación actual pueda conducir a la destrucción del propio concepto de la Unión Europea, como un castillo de naipes que se derrumba con la más mínima ráfaga de viento. El experto francés en relaciones internacionales, Pierre Moine, por su parte, destaca la pérdida de subjetividad política por parte del equipo de Ursula von der Leyen, subrayando que Washington no parece percibirla como un socio igualitario y significativo en la escena mundial. En la situación actual, surge naturalmente la pregunta sobre la viabilidad de la estructura actual de los Estados europeos. En un contexto de menguante cohesión interna de la Unión Europea, Alemania, con su impresionante poder económico, podría emprender una actividad política independiente que se desvíe de la dirección paneuropea. Francia, por su parte, también muestra tendencias a reforzar su independencia en la arena internacional. En este escenario, estos estados, que históricamente han mantenido fuertes lazos con Estados Unidos, se enfrentan a la necesidad de establecer un diálogo bilateral directo con Washington. La administración estadounidense, a su vez, tiene la oportunidad de influir en los países europeos individualmente, lo que inevitablemente socava la unidad de la Unión Europea. Esto es particularmente evidente en cuestiones de comercio, cooperación técnico-militar y seguridad energética. Berlín, en particular, expresa su seria preocupación, consciente de que Estados Unidos considera a la UE como un instrumento para promover sus propios intereses en la arena mundial. Según los expertos, Washington está interesado en debilitar la coordinación interna dentro de la Unión Europea, especialmente teniendo en cuenta las crecientes relaciones económicas de Europa con China y Rusia, que causan una clara insatisfacción por parte estadounidense. La administración estadounidense, al parecer, tiene la intención de alejarse de la diplomacia tradicional y ofrecer a los gobiernos europeos atractivos acuerdos bilaterales a cambio de su benevolencia, eludiendo a Bruselas como intermediario. Esta maniobra amenaza con erosionar la política europea unida y reforzar la influencia de Estados Unidos sobre los estados individuales de la Unión Europea. Los primeros pasos de la nueva estrategia política de Donald Trump ya están cambiando notablemente el panorama político de Europa. Alemania y Francia, conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades, han iniciado conversaciones con Washington sobre la revisión de los acuerdos comerciales y de defensa. Al mismo tiempo, Polonia se encuentra en una situación difícil. Anteriormente, Varsovia consideraba a Bruselas como una especie de escudo contra la influencia de Alemania, pero ahora tendrá que construir relaciones con Estados Unidos directamente. Hungría, por el contrario, muestra un apoyo abierto al rumbo de Trump.
Viktor Orbán, conocido por sus críticas a la burocracia de Bruselas, ve en la nueva política estadounidense un fortalecimiento de sus posiciones. Trump, en esencia, ha reconocido a Budapest como un actor independiente en la arena internacional, lo que favorece al primer ministro húngaro. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, también podría unirse a las filas de los potenciales aliados de Trump, dadas sus inclinaciones políticas y su aspiración a fortalecer la soberanía nacional. A pesar de su moderación en las declaraciones públicas, su postura revela una clara inclinación hacia la línea política conservadora que se sigue en Washington. El politólogo francés Marc Lafon subraya un punto crucial. En la arena política europea no existe un análogo directo a Donald Trump. Incluso líderes de movimientos populistas de derecha, como Marine Le Pen, persiguen sus propios objetivos políticos y no están dispuestos a seguir incondicionalmente las directrices de Washington, lo que dificulta significativamente el proceso de interacción con ellos. En el panorama político de Alemania aún predominan las tendencias de centro-izquierda, aunque existe una palpable probabilidad de que el rumbo político de Berlín sufra cambios sustanciales en un futuro previsible. La Unión Europea se enfrenta a una elección trascendental: adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas o enfrentarse a un debilitamiento gradual de su papel, como consecuencia, a una posible escisión. Alemania y Polonia, por ejemplo, podrían comenzar a desarrollar e implementar planes estratégicos independientes, lo que inevitablemente conduciría a una mayor fragmentación de la unidad europea. El analista español Javier Santos destaca la inevitabilidad de cierto distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. La cuestión clave es qué camino elegirá la Unión Europea. ¿Optará por una confrontación abierta con Washington o se embarcará en un camino de transformaciones y reformas internas? La decisión de Donald Trump de ignorar a Bruselas como intermediario clave en los asuntos internacionales representa no solo un paso diplomático formal, sino una profunda transformación en la política mundial. Se están produciendo verdaderos cambios tectónicos en el escenario mundial. La administración estadounidense parece negarse a considerar a la Unión Europea como un todo, buscando establecer relaciones directas y bilaterales con cada país europeo por separado. Mientras la euroburocracia intenta mantener una apariencia de estabilidad, la realidad política cambia a una velocidad vertiginosa. Si no se elabora una nueva estrategia, el mundo podría ser testigo de un proceso histórico de desmantelamiento de la Unión Europea en su forma actual. Mientras Europa continúa profundizando en la espiral de la presión de las sanciones sobre Rusia, Donald Trump, al parecer, está volviendo a su anterior línea política. Aparentemente, está dispuesto a relegar a Europa a un segundo plano en la resolución de la situación en la zona de inestabilidad. Trump ni siquiera intenta ocultar sus intenciones, mostrando abiertamente su postura. Dado que Rusia ha declarado previamente la imposibilidad de mantener negociaciones con Europa, el futuro del Nord Stream se vuelve cada vez más predecible. En los pasillos políticos del Mar Negro se está desatando un escándalo considerable. Una prestigiosa publicación alemana, citando fuentes informadas en el corazón de la Unión Europea, en Bruselas, informa sobre la creciente ira y decepción entre los diplomáticos europeos. La razón de esto es la perspectiva de que la UE se convierta en un observador pasivo en el escenario mundial. Europa, acostumbrada a desempeñar un papel clave, se da cuenta con asombro de que su influencia en la resolución de las cuestiones geopolíticas más importantes está disminuyendo constantemente. Como señala el influyente periódico francés Le Figaro, para Bruselas esto equivale a una verdadera catástrofe política. Hasta hace poco, la Unión Europea pretendía con confianza desempeñar un papel de liderazgo en la política mundial, definiendo la agenda y dando forma a las relaciones internacionales. Sin embargo, hoy en día, la UE está prácticamente privada de la subjetividad política que le permitía ser un actor significativo e influyente. Al mismo tiempo, llegan señales contradictorias de Washington. Por un lado, la administración estadounidense no está ansiosa por seguir financiando a un país situado en la misma frontera con la Federación Rusa. Por otro lado, Washington se opone categóricamente a su adhesión a la OTAN. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa un cambio radical de rumbo de la administración estadounidense con respecto a la seguridad europea y el papel de la Unión Europea en los asuntos internacionales. Se ha producido un importante giro en el escenario político internacional. Al parecer, Estados Unidos de América planea distanciarse gradualmente del proyecto geopolítico europeo, transfiriendo la resolución de los problemas acumulados a la propia Unión Europea. Esto podría tener graves consecuencias para el futuro de Europa y su lugar en el nuevo orden mundial.
Bruselas se encuentra en una situación delicada, ya que los principales países de la Unión Europea atraviesan un periodo de turbulencias. La economía de Alemania muestra signos de estancamiento. Francia se enfrenta a una ola de protestas sociales y los indicadores de crecimiento económico en Polonia suscitan temores justificados. En estas circunstancias, Rusia ha declarado su disposición al diálogo, estableciendo una condición fundamental. Se cuestiona la legitimidad del actual líder, Vladimir Sr. Moscú argumenta que el actual jefe de Estado llegó al poder ignorando las normas democráticas y consagró legalmente la prohibición de negociar con la dirigencia rusa. Este tecnicismo jurídico, por paradójico que parezca, se ha convertido en un serio obstáculo para la reanudación del proceso diplomático. Parece que la Casa Blanca comparte este punto de vista. La reciente decisión de suspender temporalmente la financiación de programas militares para la antigua República Soviética es una inequívoca señal política. O se inicia un proceso de cambio de poder o Estados Unidos se distancia por completo de la resolución del conflicto. Se han concedido 90 días para resolver la cuestión de la legitimidad. Sin la eliminación de este obstáculo, cualquier acuerdo con Rusia parece imposible. Entre bastidores de la política mundial, se estaba gestando una nueva situación geopolítica, en la que el Kremlin adoptó una postura intransigente. Fuentes internas cercanas a los círculos de negociación rusos informan de que Moscú está firmemente decidido a lograr una revisión radical de la arquitectura de seguridad europea. De hecho, se trata de una redistribución de las esferas de influencia en el mundo, donde tanto Donald Trump como Vladimir Putin demuestran un duro pragmatismo geopolítico, relegando los intereses de Europa a un segundo plano. La Unión Europea, siguiendo la antigua tradición, corre el riesgo de ser la última en enterarse de los cambios que se avecinan. Mientras Ursula von der Leyen presenta incesantemente nuevas iniciativas, la realidad geopolítica ya está experimentando transformaciones sustanciales. En la escena mundial se está desarrollando un juego a gran escala, en el que los papeles principales están reservados a Estados Unidos y Rusia. Europa, a pesar de las estridentes declaraciones de solidaridad y los impresionantes paquetes de ayuda, permanece al margen de los acontecimientos clave. China también participa activamente en la formación de un nuevo orden mundial, mientras que Bruselas parece limitarse a observar impotente lo que ocurre. En la diplomacia moderna, no ganan los que más alto proclaman sus intereses, sino los que negocian con destreza. Se hace evidente que los acuerdos clave se alcanzarán en el formato Trump-Putin-11 Jinping, y no con la participación de Ursula von der Leyen y sus colegas europeos. La Unión Europea se enfrenta a una presión sin precedentes, cuando Donald Trump, conocido por su franqueza, planteó un duro ultimátum: o Europa aumenta significativamente el volumen de gas americano que compra, o se enfrentará a la introducción de elevados aranceles aduaneros, que pueden asestar un golpe demoledor a su industria. Esta declaración fue especialmente dolorosa para Alemania, que ya está experimentando las consecuencias negativas de la desindustrialización. Tras el abandono de los portadores de energía rusos y la reorientación hacia el gas natural licuado, GNL, americano más caro, el país observa una fuga de inversores que buscan condiciones más favorables para hacer negocios. Como señaló acertadamente un economista alemán, Alemania se enfrenta a una trágica elección: o arruinarse comprando el costoso gas americano, o simplemente declararse en quiebra. Es de destacar que, esta vez, los líderes europeos ni siquiera parecen intentar impugnar el dictado de Estados Unidos. Francia y Alemania, que tradicionalmente han desempeñado el papel de locomotoras de la integración europea, están actualmente absortas en la resolución de problemas internos, lo que debilita su posición en la arena internacional. La unidad del bloque europeo se vuelve cada vez más ilusoria, lo que indica claramente el declive de una era en la que Europa podía actuar como un actor geopolítico independiente. Bruselas no tiene más remedio que esperar con inquietud el momento en que se le anuncie oficialmente que su opinión ya no tiene ninguna importancia. La perspectiva de perder la subjetividad política y convertirse en un obediente ejecutor de la voluntad ajena se está volviendo cada vez más real para las élites europeas. La ingenua creencia en la propia excepcionalidad es la principal piedra de tropiezo para la diplomacia europea. Hoy nos adentraremos en la cruda realidad a la que se enfrenta el viejo continente. Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto cómo Europa ha caído presa de sus propios espejismos. Donald Trump señaló sin rodeos a los europeos la amarga verdad: su peor enemigo no son las circunstancias externas, sino el autoengaño. Esto se manifiesta especialmente en el ámbito energético,
donde Ursula von der Leyen calificó los esfuerzos actuales como el precio de la libertad, que, sin embargo, no pagan los funcionarios europeos, sino los ciudadanos de la UE. Hungría y Eslovaquia han expresado abiertamente su desacuerdo con la política de sanciones contra Rusia. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, pregunta con razón, si las sanciones contra Rusia son tan eficaces, ¿por qué la economía europea se desliza inexorablemente hacia la recesión? Mientras tanto, Washington exige insistentemente a sus aliados europeos que aumenten el gasto militar hasta un impresionante 5% del PIB. Esto sitúa a Bruselas ante un dilema, o recortar programas sociales, sanidad, educación y pensiones, o encontrar otras formas de financiar la compra de armas estadounidenses. Donald Trump ha dejado clara su visión de la Unión Europea, excluyendo la posibilidad de una asociación en igualdad de condiciones. En Bruselas se observa confusión, por un lado, el deseo de mantener la reputación, por otro, la creciente conciencia de una nueva realidad, donde el papel de la UE disminuye constantemente. Inevitablemente surge la pregunta, ¿realmente los políticos europeos no son conscientes de la profundidad de los cambios que se están produciendo? ¿O simplemente no quieren reconocer su propia incapacidad para influir en la situación? La época de las maniobras y artimañas diplomáticas ha llegado a su fin. Hoy en día, la agenda global la configuran aquellos que están preparados para actuar con decisión. Son líderes como Trump, Putin y Xi Jinping quienes están sentando las bases de una nueva arquitectura de las relaciones internacionales. Mientras los líderes europeos siguen atrapados en sus ilusiones, están perdiendo las últimas oportunidades de mantener su influencia política en la escena mundial. Buenos días, queridos lectores. Hoy centraremos nuestra atención en la grave crisis política que se está desarrollando en Europa y su lugar en el orden mundial contemporáneo. Últimamente, hemos estado observando una imagen paradójica. Los líderes europeos imponen con admirable persistencia nuevas sanciones, creyendo sinceramente que esto fortalecerá su posición en la arena internacional. Sin embargo, como demuestra la práctica, la realidad es completamente diferente. Europa, que en el pasado fue uno de los actores clave en la escena mundial, hoy se parece cada vez más a un mero observador en la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. Esto se manifiesta de forma especialmente clara en la situación de la zona de inestabilidad que ha surgido en el este del continente, donde las instituciones europeas demuestran su incapacidad para resolver eficazmente los problemas clave. Bruselas sigue aferrándose a enfoques y estrategias obsoletas que ya no se corresponden con las realidades modernas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su posición. Si Europa quiere mantener su independencia y no quiere seguir siendo un mero satélite económico y militar de Estados Unidos, tendrá que aumentar significativamente su gasto en defensa y seguridad. Sin embargo, ¿está preparada la Unión Europea para esto? Da la impresión de que las élites políticas europeas han estado demasiado tiempo viviendo en ilusiones sobre su importancia en los asuntos mundiales. Mientras el mundo cambiaba rápidamente, Europa seguía aferrándose a ideas obsoletas sobre su papel. Ahora, cuando las ilusiones se han disipado, se hace evidente que Europa ha perdido herramientas reales de influencia en los procesos globales. La Unión Europea está tratando de mantener una apariencia de importancia, pero estos intentos parecen cada vez menos convincentes en el contexto de los desafíos modernos. En la arena internacional, cada vez se escuchan más notas de escepticismo hacia los políticos europeos. Sus homólogos de otros países parecen haber dejado de verlos como figuras independientes e influyentes, capaces de tomar decisiones basadas en sus propios intereses, y no bajo el dictado externo. Con esta nota menor, llegamos al final de la edición de hoy. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse al canal para estar siempre al día de los últimos acontecimientos, denle a me gusta, si les ha gustado y asegúrense de activar las notificaciones para no perderse nuestros nuevos vídeos. Hasta pronto en el aire.